¿Qué tal? Bienvenidos ya nuevamente a esta sección donde hacemos un resumen de los capítulos que estudiamos diariamente en el plan de estudio del año bíblico. Y el día de hoy continuamos con el libro de Esdras y vamos a analizar en forma breve los capítulos 4, 5 y 6. Hoy es ya 5 de mayo y pues agradecemos a todos los que escuchan día con día no solamente la Biblia, sino también este comentario. Así que gracias a todos por su atención, por seguir cada día este plan que sin duda traerá una gran bendición para su familia. El día de hoy continuamos con el capítulo 4 de Esdras y desde luego mencionamos en el capítulo anterior cómo fue que el pueblo reconstruyó el templo, pero cuando ellos están con todo el deseo de construir el templo, pues empiezan los problemas y eso ocurrió lo que vamos a ver en los capítulos 4 en adelante. Dice el versículo número 1 que cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los desterrados, así se les llamaban ahora, estaban reconstruyendo un templo al Señor Dios de Israel, fueron a ver a Zorobabel. Y noten ustedes la primera manera que intentan detener la obra. Fueron a verlo y le dicen lo siguiente. Fíjense, estamos hablando de pueblos vecinos que obviamente pues son enemigos del reino de Judá. Y les dicen, déjenos participar en la construcción junto con ustedes, porque nosotros también adoramos a Dios. Le venimos haciendo sacrificios desde que el rey Esaradón de Asiria nos trajo a estas tierras. Estamos hablando del reino del norte, gente del norte que eran vecinos, que adoraban a otro tipo de dioses. Y esto, desde luego, pues era como un primer intento, ¿no?, para poder detener la obra. Sin embargo, dice el versículo número 3 que Zorobabel, Jesúa y los demás líderes respondieron: no, de ninguna manera pueden tomar parte en esta obra. Nosotros solo construimos el templo para el Señor Dios de Israel, tal como nos ordenó Ciro, rey de Persia. Y bueno, dice más adelante, versículo 4, que todos los habitantes intentaron desalentar e intimidar al pueblo de Judá para impedirle que siguiera trabajando. Y eso fue pues un problema muy grave. Más adelante dice versículo 6, años más tarde, cuando Jerjes comenzó su reinado, ya ahora pues no era el rey Ciro, sino era Jerjes. Dice, cuando el rey Jerjes comenzó su reinado, dice que los enemigos de Judá escribieron una carta con acusaciones contra el pueblo de Judá y de Jerusalén. Y bueno, pues como no pudieron desalentar la obra, ahora empiezan a escribir cartas. Más adelante dice el versículo 7, ahora ya con el reinado de Artajerjes, rey de Persia, los enemigos de Judá continúan intentando detener la obra y ahora le envían cartas a Artajerjes escritas en arameo para que detuviera la obra. Y entre otras cosas, en esa carta encontramos lo que dice el versículo 16. Ellos decían, estamos hablando de los enemigos de Judá, decían: advertimos al rey que si esa ciudad se reconstruye y sus murallas se completan, su majestad perderá la provincia situada al occidente del río Éufrates. Desde luego que esto era mentira. Y entonces el rey Artajerjes pues investiga, se da cuenta de lo que estaba en los escritos anteriores y entonces les dice lo siguiente: emitan órdenes para que esos hombres, es decir, quienes están construyendo el templo, se les deje trabajar. Queda prohibido reconstruir esa ciudad a menos que yo lo ordene expresamente. Es decir, aquí el rey estaba diciendo que se detuviera la obra. Sin embargo, pues esto no desalentaría a los israelitas. El rey Artajerjes todavía no tenía quizás toda la información y dice el versículo número 24 que la obra se detuvo. Noten ustedes cómo Satanás logró, digamos, por lo menos parcialmente detener la obra. Sin embargo, pues siempre hay quienes están animando al pueblo de Dios, y ahora pues son los profetas Ageo y Zacarías que estaban allí, que habitaban en Jerusalén,
que empezaron a animar al pueblo, a decirles que Dios estaba con ellos. Y me llama la atención el versículo número 2, que dice que Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Jeosadac, respondieron y continuaron la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén, y los profetas estaban con ellos y los ayudaban. La obra nuevamente continuó. Después encontramos una carta de Tadnai al rey Darío, pues otra persona que le está poniendo trabas para que el templo se construya. Y inclusive esta carta que manda este hombre llamado Tadnai dice lo siguiente, entre otras cosas, dice: por lo tanto, si al rey le place, solicitamos que se haga una investigación en los archivos reales de Babilonia a fin de descubrir si es verdad que el rey Ciro emitió un decreto para la reconstrucción del templo. Y cuando más adelante el rey investiga, dice el versículo número 6, ahora es para un capítulo número 6, que entonces el rey Darío pidió que se investigara, y cuando se investiga, se da cuenta que en verdad así era. Había una evidencia que el rey Ciro ya había dado esa orden, y ahora noten ustedes la orden real, una carta enviada a estos enemigos, y la orden es: no estorben en la construcción del templo de Dios, dejen que se reconstruya en su sitio original y no le pongan trabas al trabajo del gobernador de Judá ni al de los ancianos de los judíos. Y bueno, finalmente la obra continúa. Noten ustedes cómo de pronto pues se detuvo un momento, ahora se continúa la obra. Y finalmente dice el versículo 14, que así que los ancianos de los judíos continuaron la obra, fueron muy animados por la predicación de los profetas Ageo y Zacarías, y por fin el templo quedó terminado como lo había ordenado el Dios de Israel, y el decreto de Ciro, Darío y Artajerjes, 3 reyes que a final de cuentas habían dado su aprobación. Y una de las cosas que hacen como la primera para poder festejar la reconstrucción, dice en el versículo 24, dice que pero del versículo 21 dice que el pueblo que había regresado del destierro comió la cena de la Pascua junto con los demás de la tierra que habían dejado sus costumbres inmorales para adorar al Señor su Dios. Y bueno, se gozaron en la Pascua, y como ocurría siempre después de la Pascua, también celebraron la fiesta de los panes sin levadura. Hubo mucha alegría en toda la tierra porque el Señor había hecho que el rey de Asiria les diera su favor al ayudarlos a reconstruir el templo de Dios, el Dios de Israel. Así que no solamente era el apoyo de los reyes de Persia, sino también el rey de Asiria, que finalmente había dado esta autorización, y de esa manera pues la construcción del templo se había terminado. Más adelante pues vamos a ver ya el papel directamente de Esdras al frente, y sobre todo veremos de qué manera pues Esdras agradece a Dios, alaba a Dios por dirigir su obra. Y bueno, vamos a dejar hasta aquí este comentario, y bueno, quiero solamente dejar esta reflexión: cuando hacemos una obra por Dios, siempre habrá problemas. Satanás buscará la manera de detener la obra, de poner tropiezo, de obstaculizar la obra. Sin embargo, Dios siempre estará con su pueblo, y si estamos haciendo lo correcto, creemos que la obra se terminará. Que Dios les bendiga. No olviden desde luego compartir estos comentarios, también suscribirse a este canal para poder seguir apoyando a más gente, y sobre todo para que la lectura de la Biblia les ayude, les motive, les inspire, les cambie sus vidas para bien. Que Dios les bendiga a todos, que tengan un excelente día.